Salí de la posada a la hora de maitines. Un silencio sepulcral inundaba toda la villa. Me dirigí a la capilla nocturna de la iglesia para orar antes de reanudar el viaje. Una vez en la capilla, tomé asiento al lado de un candil y extraje de mi zurrón la regla del peregrino. Revisé entonces la sección correspondiente a la vida de oración, donde puede leerse: el fin de la oración es que el alma se vacíe del mundo, para así llenarse solo de Dios, en el silencio y la quietud, con o sin palabras. El mejor momento para la oración personal es cuando no hay ruidos, en el recogimiento y la soledad de una capilla, una habitación o una celda monástica. Una práctica sencilla sería empezar con una breve lectura del Evangelio o de los Salmos, para luego ir entrando en una oración interior, acompañada por momentos de silencio contemplativo, donde solamente Dios prevalezca en la mente y el corazón. El peregrino, mientras camina, sigue llevando la oración en el corazón, repitiendo el nombre sobre todo nombre: Jesús, Dios es salvación. La oración litúrgica o comunitaria, como la Eucaristía o el oficio divino, es soporte para la oración personal, ya que el orar en comunidad, sobre todo durante la Santa Cena, es también alimento espiritual para el orante. Un rato después me percaté de que al fondo de la capilla se encontraba un hombre en silencio. Me acerqué a él. Cuando hube llegado hasta él, resultó que se trataba de Gamael, y sin disimular mi contento, le dije mientras me sentaba a su lado: «Gamael, me alegro de volver a verte». Mas él seguía en silencio, y volví a hablarle: «Gamael, desde aquel día en el bosque, donde te perdí el rastro, no supe qué había sido de ti, pero ayer conocí a don Macario, que me dijo que le informaste sobre mi posible llegada al Valle del Silencio». Mas he aquí que Gamael seguía en total silencio. Miraba fijamente la cruz sobre el altar, y al cabo de un rato comenzó a decir: «El hombre alejado de Dios cree que va a hallar verdadera dicha en los objetos de placer para los sentidos, y por esta necedad sufre. Existe, no obstante, la posibilidad de contrarrestar esta condición pecaminosa y abrir un canal de entrada a la gracia de Dios. Hay que desligarse del viejo hombre, del yo egocéntrico que demanda estímulos sensoriales, a fin de religarse a Dios. Se requiere de un largo proceso de conversión, purificación y transformación. Es por eso
que religiosos como San Benito o San Bruno, sabiendo que existe un estado del ser opuesto a la esclavitud del pecado, idearon una regla y un cuerpo de ejercicios espirituales. La tuya, Melchor, es la regla del peregrino que don Macario te ha facilitado. Y antes de que yo pudiera separar mis labios para responderle, Camael añadió: El pecado es como un veneno en la sangre del hombre, que lo llena de ofuscación, egoísmo, vanidad, soberbia y sed de poseer. Mas existe una posibilidad de detener su influjo, el santo sendero de purificación. Este sendero contiene bellas orquídeas que han de crecer: templanza, humildad, perdón, misericordia. Estas orquídeas pueden ser cultivadas y guardadas a través de la fidelidad al Evangelio. Cuando el hombre vive alejado de Dios, solo es un esclavo de su propio yo, o más bien de su propia actividad pecaminosa. Por muy educado que pueda parecer de cara a los demás, si no hay una verdadera relación con Dios, ese hombre solo es un esclavo de sí mismo, de sus propias pasiones. Y tú, Melchor, envuelto en esta batalla espiritual que es la vida, ¿caminas ya sobre la senda que ha de llevarte a la ciudad de Dios? Camael, tú que atesoras la dicha de la comunión con Dios, me alegra mucho que estés hoy aquí, porque serás testigo de mis votos. Y cerrando mis ojos, dije sin vacilar: porque 3 son los votos con los que entrego mi vida a Dios, a saber, que rechazo a este mundo envenenado por el pecado, que recorreré el camino de purificación, que enseñaré el Evangelio a todo prójimo que encuentre por el camino. Esta es la santa peregrinación que llevaré a cabo. Y después de aquel momento, cuando abrí mis ojos, Camael ya se había marchado. Abandoné entonces la iglesia y salí al exterior de la villa por el pórtico trasero. Allí daba comienzo una inmensa llanura, como me había indicado Macario. Mientras caminaba por la llanura, iba amaneciendo. El silencio era absoluto, solamente acompañado por el cantar de los pájaros. Caminé durante toda la mañana por la gran llanura, a fin de arribar al bosque de la desolación. Don Macario me dijo que allí debía de encontrar una gran iglesia abandonada, dedicada al apóstol San Juan. Esa sería mi próxima parada. Me iba acercando al bosque gracias a las indicaciones de los campesinos que me iba encontrando. Estos me advertían, diciendo: Peregrino, ese lugar está maldito y repleto de maldad. No vaya. Allí solo hay malhechores. No prosiga, se lo ruego. Pero a pesar de las advertencias, yo estaba tranquilo. Por fin advertí a lo lejos un vastísimo bosque, de árboles muy altos y finos.
Era el bosque de la desolación, tan temido por muchos. Al poco de entrar en el bosque, surgió una niebla perturbadora. Era un bosque muy espeso, oscuro, tenebroso y difícil de atravesar. No sería fácil dar con la iglesia abandonada de San Juan. Avanzaba y avanzaba sin descanso, a través del frondoso bosque. Quedé completamente perdido y desorientado. Había pasado toda la tarde buscando la iglesia abandonada de San Juan, y ya comenzaba a caer el sol. Me apoyé en un árbol y descansé, cuando de pronto una flecha lanzada desde unos matojos casi me atraviesa. Me acordé entonces de las advertencias de don Macario y de los campesinos. A pesar de ello, continué cruzando el bosque, hasta alcanzar un claro, donde nacían varios caminos. Había allí un refugio de pastores, en muy mal estado. Antes de tomar uno de los caminos, salió un extraño hombre del refugio. Iba encapuchado, tenía un aspecto muy desnutrido, portaba un arco y una daga. Y un tanto dubitativo le dije: «Hola, creo que me he perdido. ¿Sabes cuál de estos caminos conduce a una iglesia abandonada?» Pero he aquí que me miraba fijamente, sin soltar palabra. Dije entonces sin vacilar: «En tu semblante puedo ver que tienes mucha hambre. Toma mi comida, frutos secos y un poco de pan. Es todo lo que tengo para comer». Y el hombre ávidamente cogió toda la comida, y cuando hubo saciado un poco el hambre, habló por fin: Todo el mundo huye cuando me ve. ¿Por qué tú eres misericordioso conmigo? «Porque yo ya no pertenezco a ese mundo». Pero dime, ¿por qué tienes piedad del que ha tratado de quitarte la vida lanzándote una flecha? «Porque mi vida es Cristo». Entonces el hombre que hace unos minutos era toda una amenaza, comenzó a llorar. Pero, ¿acaso se puede amar así, en este mundo lleno de maldad? Mis padres fueron unas personas religiosas, como tú, puras y rectas de corazón. Pero un día fueron asesinados solo por el hecho
de portar una cruz en el pecho. Quienes les asesinaron decían hacerlo en nombre de una supuesta libertad. A partir de aquel día pasé mi vida intentando vengarles y me convertí en lo que soy ahora. Jamás encontré a los asesinos, pese a abundar los miembros del mismo movimiento. ¿Cómo te llamas? Ignacio. Querido Ignacio, deja que llore tu corazón. Yo también lloré 100, 200 veces antes de descubrir el camino correcto. Con estas lágrimas te das cuenta de la naturaleza pecaminosa que hay en el hombre, pero también sabes que existe otra posibilidad. Has sufrido mucho, mas te has dejado llevar por lo más engañoso, como esos hombres que, creyendo que destruyendo la religión y matando a religiosos van a hacer una sociedad libre, cuando en realidad a lo que conduce eso es al libertinaje. Un mundo que no da cabida al Evangelio, sino que lo aborrece y lo persigue, jamás podrá atesorar la verdadera libertad, aquella que tus padres sí conocieron. Esos asesinos me los quitaron. Todos hemos sido asesinos, es decir, devoradores unos de otros en mayor o menor medida, en tanto no conocemos a Dios. Aquellos hombres que mataron a tus padres fueron hasta el extremo. Antes de convertirme en un delincuente, luché mucho contra la oscuridad que había en mí, pero no logré vencerla. Y me odio, me detesto por eso, y detesto al hombre y todo lo que representa. Por eso me dejé llevar por la oscuridad. Fui despiadado e hice todo el mal del que era capaz. Si algo has de odiar, es al pecado, no al hombre. Pero estoy enfadado conmigo mismo. Por eso doy rienda suelta al odio y a la iniquidad, porque soy hombre de innumerables codicias, de espantosas ambiciones, de deseos insaciables. No puedo atesorar la compasión, la benevolencia y todas las virtudes de aquello por lo que mis padres dieron su vida. De mí solo emana el odio, la avaricia y el egoísmo. Ignacio, mediante ese camino de codicias, ambiciones y conquistas que te ha impuesto el mundo, solo encontrarás esclavitud, y de la esclavitud vendrá más odio. Entonces, dime, ¿cuál es el camino? Aquel por el que caminaron tus padres. Pero, ¿dónde puedo ir? ¿Con quién debo hablar para empezar?
¿Acaso un hombre como yo puede volver a vivir sin esta sed de venganza? Ve a visitar a don Macario, el eremita, en la villa al otro lado de la gran llanura. Él sabrá acompañarte e instruirte. Además, te dará acogida en la iglesia. Dile que has conocido a Melchor, el peregrino. Se alegrará al saber que he cruzado el bosque de la desolación y que he encontrado en él a un amigo. Iré, tenlo por seguro. Ojalá pueda abandonar esta vida de perdición algún día. Y con la certeza de que ya Dios había puesto el arrepentimiento en el corazón de Ignacio, le dije: Ignacio, no me cabe la menor duda de que así será. El viento comenzó a soplar con fuerza, agitando las ramas de los árboles. Ignacio me preguntó: ¿Hacia dónde te diriges? Podría guiarte. Estoy buscando la iglesia abandonada de San Juan. ¿Sabes cómo llegar? Por supuesto, hay que cruzar todo el bosque. Mis padres y yo vivíamos allí. Sígueme, te conduciré. Y juntos cruzamos el bosque de la desolación hasta alcanzar un vasto páramo. A lo lejos destacaba una impresionante ciudad amurallada. Entonces nos detuvimos y mientras mirábamos detenidamente la ciudad, Ignacio me dijo: Aquella es la ciudad abandonada de San Juan, hoy un débil recuerdo de lo que fue. Antes era la ruta de numerosos comerciantes, residencia de los reyes y parada de peregrinos. La iglesia, debido a su gran majestuosidad, llegó a ser conocida como la Catedral del Reino. Por desgracia, el bosque era un lugar idóneo para los bandoleros. Fueron numerosos los viajeros desaparecidos o asesinados en él, por eso recibe ese nombre. Los dirigentes no pudieron hacer nada para evitarlo, y la ciudad dejó de considerarse una de las principales paradas del comercio. Después de eso, los reyes abandonaron la que era su residencia de verano, y la ciudad fue entrando en decadencia. Fue saqueada varias veces, y empezó a despoblarse, hasta quedar deshabitada. Es una historia triste y un lugar espeluznante, pero al mismo tiempo guarda cierta belleza. Debiste vivir ahí años muy felices, antes de los trágicos sucesos. Sí, mucho. Ahí viví la mayor parte de mi vida. Mis padres cayeron asesinados poco antes de quedar despoblada la ciudad, cuando ya había decrecido mucho el número de sus habitantes. Después, yo intenté restablecerme al quedar al frente del negocio de mi padre, pero resultó en vano ante una ciudad ya en la ruina. Cuando empecé a morar en el bosque de la desolación, solía venir aquí de vez en cuando para mirar las ciudades de la distancia y así recordar lo que fue. Pero cada vez que venía, el odio siempre terminaba por apoderarse de mí.
A pesar de todo lo que te arrebataron, llegará el día en que volverás a mirarla ya no con ojos de odio, sino de perdón. Y sabiendo que había llegado el momento de la despedida, Ignacio me dijo: Gracias, Melchor. Jamás olvidaré este encuentro. Iré a ver a don Macario tan pronto como pueda. Y tras darnos un fuerte abrazo, dirigí mis pasos hacia la ciudad abandonada. No me cabía ninguna duda de que Ignacio, que había sido un malhechor, lucharía contra la oscuridad para consagrarse al Evangelio. Ya se había metido el sol cuando alcancé la ciudad abandonada de San Juan, desde donde podía apreciarse una panorámica excepcional del bosque de la desolación y de la gran llanura que había atravesado aquel día. Era sobrecogedor pasear por las calles abandonadas de la ciudad, tan transitada en el pasado por peregrinos que venían de todos los rincones para llevar a cabo sus prácticas devocionales en la Catedral de San Juan. Finalmente llegué a la catedral, una colosal estructura de estilo gótico. No estaba ruinosa, pero había sido saqueada. Solo quedaba una gran cruz situada en el centro del templo. Así pues, había llegado al primer sitio que me indicó don Macario. Después debería peregrinar hacia el monasterio de la Orden de la Rosa de Oro. Me senté delante de la cruz. En ella había una inscripción en mal estado, donde podía leerse: en esto se encuentra el amor. Saqué entonces de mi zurrón la regla del peregrino para revisar la sección correspondiente a la lectura y estudio de la Sagrada Escritura, donde puede leerse: el fin de la lectura de la Biblia es el de profundizar en la revelación, con el propósito de mejor conocer, amar y servir a Dios. Recogido y en soledad, el lector elige un pasaje o capítulo de la Biblia y sin ninguna prisa lo va leyendo con sosiego, a fin de meditar la lectura desde el corazón. Después saqué de mi zurrón el Evangelio según San Lucas, a fin de leer y meditar la sección que me tocaba ese día. De súbito, algo inesperado ocurrió. Una luz refulgente que emanaba de la cruz abarcó toda la iglesia, hasta el punto en que me absorbió por completo, y después perdí la conciencia.
Desperté fuera de la ciudad, en medio de un páramo. Tenía la sensación de haber dormido varias horas. Para mi sorpresa, a escasos metros, se encontraba un grupo de personas congregadas. ¡Hola! ¿Qué gente es aquella? Seguidamente me acerqué a ellos. En ningún momento les resulté extraño. Era como si me conocieran de hace tiempo. Al instante percibí en uno de ellos algo diferente, algo inusitado, que no podía describir con meras palabras. Este le decía al resto: Voy a deciros a quién se parece todo aquel que viene a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Se parece a un hombre que para edificar una casa cavó muy hondo y puso los cimientos sobre roca viva, y al venir luego una inundación, las aguas se precipitaron sobre aquella casa, pero no pudieron derribarla, porque estaba bien construida. No podía creerlo. Era el mismísimo Cristo, con sus apóstoles y sus discípulos. Parecía hallarme en el siglo I, pero el paisaje seguía siendo el de mi tiempo. Cristo Jesús hizo un silencio y me miró fijamente. En ese momento, todo se detuvo alrededor. Aquella mirada era la eternidad misma, la vida misma. Y llegué a pensar: ¿acaso soy otro más de estos discípulos? ¿Acaso mi vida como abogado no fue más que un sueño? Ninguno de ellos me miraba como si fuera un forastero de otro tiempo. Entonces, cuando hubo terminado de hablar a los discípulos, vino hacia mí. Su mirada era omnipenetrante, capaz de adentrarse en las profundidades de mi ser. Y le pregunté: ¿está ocurriendo esto verdaderamente? ¿Acaso no soy yo un hombre del siglo XVIII? Melchor, lo que preguntas sobrepasa el conocimiento de tu intelecto. Nos hallamos en un lugar donde se mezclan dos tiempos, el tuyo y el de mi revelación al mundo. Para los discípulos, eres uno más de ellos, uno más de su tiempo. ¿Por qué ha sucedido esto? Para que traigas a mi redil a unas ovejas perdidas de tu tiempo. Desde ahora te llamarás peregrino de Cristo, porque hoy me conociste. Llegada la hora, la puerta que une ambos tiempos se cerrará. De momento, sígueme. Y todos los discípulos se pusieron en pie. Caminamos en dirección a la ciudad abandonada.
Al ver sobresalir las casas sobre las murallas, uno de los discípulos dijo: Mirad, Corozaín. Corozaín era una ciudad del tiempo de los apóstoles. Por lo visto, ellos veían los elementos de su temporalidad, mientras que yo veía los de la mía. Al entrar nuevamente a la ciudad, quedé sumamente impresionado, pues lo que antes era un lugar deshabitado, ahora era una ciudad llena de vida, como en sus mejores tiempos, de la que salían y entraban toda clase de viajeros. Nos dirigimos todos a la sinagoga de la ciudad. Una vez dentro, nos sentamos. El jefe de la sinagoga preguntó si alguno de los asistentes quería salir a leer y comentar el texto de aquel día. Era un pasaje del libro del profeta Jeremías. Cristo Jesús se ofreció y se dispuso a leer. Como a higos buenos, así miraré a los deportados de Judá, a los cuales mandé a la tierra de los caldeos para su bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos, los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón nuevo para que me conozcan. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y tras la lectura, se dirigió a todos los presentes, diciendo: En verdad os digo que este texto del profeta Jeremías se ha empezado a cumplir. El reino de Dios se encuentra entre vosotros, aunque muchos aún no lo veáis. Se os da así la oportunidad de ser nuevas criaturas, con un corazón nuevo. Dichosos los que reciban con mansedumbre y pobreza de espíritu esta buena noticia. Pues os digo que esos serán como los invitados a quienes les abren las puertas del banquete de bodas. Pero, ¿en qué conoceréis que sois pueblo de Dios? En que como criaturas que son parte de un mismo cuerpo, como los pámpanos que están unidos a la vid, ya no obraréis por amor a vuestro yo, sino por amor a Dios, porque escrito está: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces comenzó a montarse un escándalo en la sinagoga, porque los principales representantes de ésta no estaban de acuerdo con las palabras de Cristo. El jefe de la sinagoga, un fariseo, le dijo: No podemos aceptar esas palabras. Nosotros somos pueblo de Dios. Ya tenemos ese corazón. En verdad os digo, todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. ¿Cómo andas tú diciendo que vienes a darnos un nuevo alimento, si nuestros padres ya fueron alimentados en el desierto? El pan que yo voy a daros no es como el que comieron vuestros padres. ¿Y cómo es? Aquel que coma del pan de vida no volverá a tener hambre, y el que crea en mis palabras jamás tendrá sed.
Los que coman de este pan no morirán, y el pan que yo voy a dar es mi carne, ofrecida por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese permanece en mí, y yo en él. El Padre posee la vida, porque es la vida misma. Yo he salido del Padre, por eso, quien coma del alimento que yo le dé, tendrá vida eterna. ¿Recordáis que se dijo que en el principio el hombre comía del árbol de la vida? Pues he aquí, ha acampado entre vosotros. Y después de sus palabras, fue tal el escándalo que tuvimos que salir todos de la sinagoga. Se hizo de noche. Algunos de los discípulos se fueron a buscar hospedaje. Otros, entre los que yo me hallaba, nos quedamos con Cristo Jesús en un establo a las afueras de la ciudad. No os avergoncéis por pasar la noche en este lugar, porque en verdad os digo que yo he venido a vivir como siervo. No es mayor aquel que más tiene, sino aquel que se niega a sí mismo. No os dejéis arrastrar por el mundo. Y a todos nos reconfortaba oír aquellas palabras. En un mundo donde solo importa el tener y el satisfacer el hambre de los sentidos, en ese mundo urge esa santa negación.